Lectura comentada de la Biblia. Hechos capítulo 10 al capítulo 12. Los prejuicios en el evangelismo. Bernabé, un mentor necesario. La primera iglesia gentil. Cesarea era una especie de cuartel romano. Era una ciudad cuya mayoría de la población era romana y se convirtió en el cuartel del gobernador romano. Y allí es donde se encontraba Cornelio, que era un centurión, es decir, un oficial que tenía a su cargo una compañía de soldados. Las características de este hombre son peculiares para el temperamento de un soldado romano, que normalmente eran considerados crueles e inflexibles. Nadie podía procurar o merecer la salvación, pero sí se puede disponer uno para recibir el Evangelio, y este es uno de los casos donde Dios moverá a alguien para llevar el Evangelio a aquellos campos que ya están listos para la siega, como precisamente era este centurión romano. Pero Dios iba a cambiar primero la condición de Pedro y de prácticamente todos los cristianos de la primera iglesia cristiana que era judía, porque todos ellos eran judíos y tenían fuertes prejuicios en contra de todas las demás personas que no eran judías. Porque si había alguna aversión más grande que tenían los judíos por encima de su aversión a los samaritanos, era su odio en contra de los gentiles. Así que antes de mandar a Pedro para que llevara el evangelio a los gentiles, necesitó Pedro una preparación especial y una orden autoritativa de parte de Dios, porque no podemos nunca hacer cambios significativos en nuestra vida mientras nuestra condición de comunión y cercanía con Dios sea mínima o nula. Y eso sí es un verdadero problema, y es más común de lo que podríamos pensar dentro de la cristiandad, porque una de las primeras cosas que sacrificamos cuando estamos tan atareados y tan llenos de tanta actividad, y que las urgencias y las premuras de nuestra vida rutinaria se vuelven más sobrecargadas, lo primero que se sacrifica en aras de tener tiempo para hacer todo es nuestro tiempo de comunión con Dios. Dios enseñó en aquella ocasión que no hay distinción en la predicación del Evangelio de Jesucristo a Pedro. Y fue hasta el punto en que las más arraigadas prácticas, por más que éstas sean productos de la obediencia a Dios, no pueden superar lo que Dios con su autoridad soberana dice que Él permite. Y por tanto le dice a Pedro que matara y comiera aquellos animales no permitidos en su dieta, para enseñarle que él debe predicar y abrir la puerta a los gentiles con el Evangelio de Jesucristo, iniciando así una nueva etapa dentro de la historia de la redención. Y debido a este inicio se comenzó la iglesia de Antioquía con cristianos, hablando ahora a griegos y a todos los gentiles. Dios utilizaría a esta iglesia para iniciar la interminable labor de la obra misionera, que es llevar el Evangelio a toda criatura. Y es en Antioquía donde comenzamos a ver las primeras prácticas y ejemplos de que los cristianos de manera libremente se enfocan en los gentiles para llevar el Evangelio, y ese esfuerzo dio excelentes resultados, porque nos dice la Escritura que un gran número creyó y se convirtieron al Señor. De tal manera que fue necesario para la iglesia de Jerusalén, que había escuchado esto, respecto al avance del Evangelio que se daba en Antioquía, que habiendo sido confrontados por Pedro respecto a la evangelización de los gentiles, donde Dios había también dado esa bendición de salvación, entonces mandaron a uno de sus varones para que fuera a ayudar en aquel trabajo de Antioquía, a Bernabé, quien después de haber animado y fortalecido a aquellas personas de Antioquía, y por la obra del Espíritu Santo que lo había llevado para predicar el Evangelio de Jesucristo a aquella región, entonces, debido a esto y a la predicación de Bernabé, una gran multitud fue agregada al Señor. Así que Bernabé fue a Tarso en medio de todo este movimiento y buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía. Bernabé fue movido, por supuesto, por el Espíritu Santo, que consideró que Saulo sería un elemento sumamente importante en esta labor de predicar y establecer a los cristianos gentiles dentro de una comunidad local, como también lo era la de Jerusalén, y así entonces dar inicio a la primera iglesia cristiana gentil.
y se congregaron todo un año en aquel lugar, de tal manera que la enseñanza tanto de Saulo y de Bernabé a toda esta gente conformó la identidad de aquel grupo en una iglesia, y no solamente de la iglesia de aquel lugar, sino en realidad sería también para la posteridad la unificación de este grupo, porque a partir de ese momento a todos los creyentes que creen y siguen a Jesucristo se les llamó por primera vez cristianos, y esta era una connotación despectiva, pero hoy día para nosotros es un honor el ser llamados cristianos. Así que entonces Antioquía se convirtió en el centro de enseñanza y de predicación más importante del primer siglo. Esta iglesia fue bendecida por Dios con grandes predicadores y maestros de aquellas primeras épocas tempranas de la iglesia. Una lista compilada de los predicadores de aquella iglesia se cuenta entre Bernabé, Pablo y Pedro durante el primer siglo, y en el segundo siglo Ignacio de Antioquía y Teófilo. En el tercer siglo y cuarto estaban Luciano, Teodoro y Crisóstomo. Esta iglesia fue de suma importancia para el inicio y el desarrollo de la obra misionera por todo el mundo, porque además de ser la primera iglesia gentil, también fue la primera iglesia que comenzó a mandar misioneros. Y como veremos en nuestra próxima lectura, Dios tomó a esos misioneros de dentro de la misma iglesia. Nuestra lectura termina con un momento triste y dramático para todos los cristianos del primer siglo y para la iglesia de Jerusalén. El rey Herodes comenzó a maltratar a la iglesia y lo comenzó haciendo matando a Jacobo, el hermano de Juan, y vio que esto le agradó a los judíos, así que también procedió a prender a Pedro. Pero por la obra milagrosa de Dios, Pedro pudo salir de la cárcel conducido por un ángel, porque su labor aún no había terminado en esta parte de la historia de la iglesia. Aún no era el tiempo para que Pedro llegara a su hogar celestial, pero sí lo fue para Jacobo. Y tenemos que aprender que nuestro tiempo nunca termina en esta tierra hasta que Dios, en su plan soberano, haya dado por concluida nuestra labor, para la cual nos llamó primero de entre los perdidos y en segundo lugar de entre los cristianos, para servirle con propósitos muy específicos para su gloria y para su honra. Y por eso podemos decir, como el apóstol Pablo, ya sea que por vida o por muerte, el nombre de Dios debe ser glorificado.